Son las 8:35, estamos con el abogado Julio Palacín, que se ha incorporado también al equipo de campaña de Perú Libre. Señor Palacín, hemos comprendido y conocemos el documento que ha elaborado usted para transporte de Perú Libre. Pero más allá de ese tema técnico, quería apelar a su experiencia de abogado, que se define como un hombre de izquierda moderada, su opinión sobre algunas de las cosas que han comprensiblemente sacudido a la opinión pública y que tienen que ver con la violencia ejercida ayer en Ayacucho contra periodistas que estaban cubriendo la manifestación del candidato Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión como abogado y como ciudadano de estos hechos? Bueno, yo considero que en los principios de Perú Libre se respeta la irrestricta libertad de prensa y cualquier persona que haya atentado contra un periodista lo ha hecho a título personal y sin involucrar a un partido que respeta todo el periodismo nacional. Ya, pero, señor Palacín, el hecho de que el señor Castillo diga en un meeting que dirá cuánto ganan algunos periodistas de televisión y quién les paga, que ha recibido informes sobre los ataques que ellos reciben, ¿le parece a usted que es correcto, que va justamente de acuerdo con esa intención de respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa? Él hizo un juramento hace 3 días, ¿no? Y la verdad que lo que vimos ayer en imágenes fue terrible, ¿no? Dios quiera que no pase algo más grave, pero ¿no cree que el señor Castillo también debería en estos momentos hacer un pronunciamiento y pedir ese respeto a los periodistas que están cubriéndolo todos los días, las 24 horas? Le prometo que voy a recomendar ese pronunciamiento, pero yo también quiero decir que el periodismo tiene que respetar la ética periodística. A mí me entrevistó la señorita María Huertas de Canal 8, ¿no? Y no solo me agredió, sino que había alguien que le dirigía las preguntas para tratar de hacerme daño cuando había pactado una entrevista conmigo para hablar del plan de gobierno de Perú Libre y salió con temas familiares y temas que no tenían absolutamente nada que ver. Y si ustedes ven el video que está difundido a nivel nacional e internacional, sí, alguien le dictaba las preguntas para redireccionar sobre una serie de temas que no tenían que ver. Entonces, yo también le pido a los Doctor Palacín, pero generalizar a la prensa. Si es que uno ha tenido una experiencia buena, regular o mala con una persona, lo que hace es que evidentemente haya un ánimo irritable contra las personas que recogen la información. A eso va la pregunta que le han hecho tanto Fernando como Carlos. Estoy de acuerdo con usted. Es un error que tiene que corregirse y rectificarse. Bueno, acaban de volver a agredir a otro equipo, en este caso otro equipo de televisión, tengo que decirlo, el equipo de Latina, ayer lo hicieron con América Televisión, y justamente son, ¿sabe qué, doctor Palacín? Las personas que recogen las actividades de cada uno de los candidatos. Por eso es tan importante que haya una cohesión en el sentido de tratar de neutralizar esta generación de violencia, que es lo que debería ser inherente a un líder, a un candidato o a una candidata. Totalmente de acuerdo. Yo pido disculpas de cualquier exceso de personas que seguramente a lo mejor no están vinculadas con el partido, pero rechazo la violencia, rechazo las agresiones y les aseguro que los principios de Perú Libre, en lo que a mí respecta y he leído, son de paz, de respeto a los periodistas, porque ustedes son los arquitectos de la democracia y son en la historia del Perú lo más importante que tenemos frente a las dictaduras y a los totalitarismos que nos han gobernado. Palacín, pero ¿no cree que también fue un exceso que el señor Castillo diga que va a revelar cuánto ganan algunos periodistas de televisión y quién les paga? ¿Qué sentido tenía que diga eso? Mire, lamentablemente, y no lo han dicho por ustedes porque ustedes son uno de los medios que han escrito la historia maravillosa del periodismo del Perú. Es que lo he dicho en términos generales. Ese es el problema. Claro. Si tiene algo que denunciar, que lo denuncie, ¿no? Bueno, exactamente. No lo ha dicho por ustedes porque ustedes son parte de la historia y los respetamos todos y los queremos todos. Es que todos merecen respeto. O sea, entiendo que puede haber alguna discrepancia con entrevistas. Los candidatos están bajo la lupa de todos y así como se ha cuestionado a un candidato, también se cuestiona a la otra candidata.
Entonces, tiene razón. ¿Qué sentido tiene decir algo así que exacerba? Como le he dicho a Mónica, nosotros seguimos al candidato Castillo las 24 horas del día. Y lo agradecemos porque con objetividad ustedes son parte de esa opinión pública que está llevando a Pedro Castillo al triunfo en las próximas elecciones, porque ustedes sí informan con objetividad y yo doy fe de ello. Señor Palacín, sí, usted nos ha dicho que ha leído los documentos doctrinarios del partido, pero en el plan de gobierno se dice claramente que la libertad de prensa tiene que estar sometida a los intereses del pueblo, y estos intereses son interpretados por el partido único, que es lo que el leninismo postula. Todo eso no son ideas pronunciadas oralmente en un mitin, es lo que está escrito por el señor Vladimir Cerrón en el ideario que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ese documento, que fue una relación de ideas, no necesariamente un plan de gobierno, ha sido dejado de lado por las dos proclamas ciudadanas que ha firmado el candidato Pedro Castillo y que jurídicamente contradice, deroga y modifica lo anterior. O sea que nosotros tenemos que guiarnos jurídicamente en los principios que públicamente ha firmado el candidato a la presidencia, quien va a gobernar y que tiene las facultades gubernamentales, y que establece una hoja de ruta democrática de respeto irrestricto a la libertad de prensa, de respeto a los valores ciudadanos, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ese es el documento que tenemos que hacer prevalecer y que prevalece jurídicamente para la tranquilidad del país. Mire, usted sabe mejor que nadie, señor Palacín, que en un gobierno, evidentemente no solamente es quien está en Palacio de Gobierno sentado en el Salón Dorado, sino que además tiene un Congreso, y en este caso va a tener 37 representantes. Muchos de esos representantes responden al dueño del partido, que es el señor Vladimir Cerrón, cuyo ideario, que ha recordado bien Fernando, es lo que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, más allá de la premura que había que poner algún tipo de programa. Lo que quiero decir es que hay quienes probablemente con buena intención están colaborando en ese sentido, pero el distanciamiento y el pronunciamiento del candidato Castillo no es suficientemente claro respecto a quienes no quieren respetar lo que es la pluralidad, las libertades en general, la libertad de expresión en particular, más allá de las discrepancias que puedan haber. Ahí es donde viene la incertidumbre. Bueno, usted tiene razón, falta clarificar. Yo le voy a contar que personalmente a mí me llama el presidente Pedro Castillo, y yo primero tengo una conversación jurídica y le fijo mi posición para aceptar la colaboración, y él me ha manifestado que va a ser un demócrata a carta cabal, que va a defender la libertad de prensa, la división de los poderes, la autonomía del Banco Central de Reserva y otras declaraciones que él dio a partir de esa reunión jurídica que tuvimos. Entonces yo sí le puedo decir... ¿Eran ustedes dos únicamente o habían otros observadores de la reunión? Había abogados del partido, por supuesto, abogados. Pero mire, yo le puedo decir algo, porque yo, para asumir esta responsabilidad de apoyar a la democracia y apoyar al país como lo vengo haciendo, investigué, analicé la trayectoria democrática de Pedro Castillo, y él nunca ha sido un militante de izquierda. Más bien yo sí le puedo decir que yo he sido un simpatizante, y soy simpatizante de Alfonsito Barrante Lingán, que fue mi amigo. Pero sin embargo Pedro Castillo fue un militante de Perú Libre de Perú Posible hasta el 2017. Es más bien de una tendencia de centro, moderada, y no tiene ninguna tendencia radical. Por eso, pero ese año 17 que usted menciona, lo vimos como líder de un movimiento sindical que estaba inspirado y respaldado por el Movadef. Eso tiene poco de moderado, ¿no? Yo le voy a contestar a eso. Él es un maestro sindicalista. Y si yo he estado, por ejemplo, de presidente de Corpac y he tenido que conversar con el sindicato. Y en los sindicatos hay personas de todas las tendencias, pero uno no responde por el pensamiento de cada uno de los miembros de un sindicato, sino por la lucha sindical del magisterio. Entonces yo le podría decir
que él es un enamorado de la educación, quiere la educación y trató de beneficiar a la educación, y que sí le puedo decir, porque he tenido conversaciones profundas en el tema jurídico con él, y que él rechaza, porque ya ha habido pronunciamientos del Comité Regional de Lima, rechazamos a la secta malévola de Sendero Luminoso y rechazamos todo lo que significa antidemocrático, y se rechaza el terrorismo. ¿Y qué van a hacer con los que presuntamente están vinculados y ya son virtuales congresistas de Perú Libre? Bueno, ya se ha anunciado que hay una comisión de honor viendo el tema y se tomarán las medidas correspondientes. Yo tengo una forma de pensar que yo daría o suspendería la militancia a cualquier persona que tiene un proceso judicial hasta que arregle sus procesos judiciales, pero eso lo tienen que resolver los miembros del partido, los dirigentes del comité de honor. Ahora, pero yo quiero expresar algo, que el plan de gobierno de Perú Libre en transportes y comunicaciones tiene algo que no tiene el plan de Keiko Fujimori. Nosotros hemos dicho que vamos a combatir el narcotráfico aéreo impulsando políticas públicas para que se reanude la interceptación de aeronaves de este flagelo que viola nuestra soberanía, y será política de Estado, y se cerrará el espacio aéreo en las zonas que se detectan pistas clandestinas como el Braille y otros ámbitos del territorio nacional. Perú Libre piensa que el terrorismo y el narcotráfico es un flagelo que atenta contra la conciencia histórica de un país y que tiene que terminarse con ese flagelo para que todos podamos estar unidos y vivir en paz. Muy bien, le agradecemos muchísimo al abogado. Mónica, quiero hacer un agradecimiento, Mónica, por favor, porque el Grupo Romero acaba de salvar una vida a través de la línea aérea ATSA y salvó la vida de un dirigente de Perú Libre, ¿no es cierto?, ayer trayendo de emergencia de Ayacucho al señor Rojas, al señor Víctor Rojas. Sí, y quiero agradecer a ATSA, nuestra línea aérea más importante que tiene el Perú, privada, que es del Grupo Romero, y quiero agradecer porque nos permitieron reabrir el aeropuerto hasta las 7 de la noche, nos dieron los permisos y nos apoyaron. Bueno, es lo que a veces hace la empresa privada, ¿no? Por eso que la empresa privada y el Estado tienen que estar unidos, porque tenemos los mismos objetivos en construir un Perú mejor, para que en el 2050 nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos tengan un país desarrollado y en paz. Muchas gracias, Grupo Romero, por salvar la vida de un dirigente de Perú Libre. Ciertamente. Bueno, lo haría, me imagino, por cualquier ciudadano peruano, si se está en las manos de alguien salvarle la vida, por supuesto que sí. Vamos a una pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos.